Hola chicos, el día de hoy revisaremos el tema medidas agrarias de superficie. Estas medidas hacen particular mención a medidas de superficie que están expresadas en nivel agrícola. Entonces, específicamente estas palabras van a utilizarse cuando se quieran medir terrenos, parques, reservas ecológicas o cualquier otra extensión de terreno que en general sea muy extensa y necesite ser medida, va a ser expresada a través de estas palabras en particular. Es decir, se van a utilizar estas medidas. Como medida más grande tenemos a la hectárea, que va a representar o va a tener el mismo tamaño que un hectómetro cuadrado. Tenemos luego al área, que va a representar al decámetro cuadrado, y a la centiaria o al centiaria, que representaría los metros cuadrados. Hablar de hectáreas es lo mismo que hablar de medidas de superficie, pero específicamente estas tres. Específicamente la hectárea con el hectómetro cuadrado, como ya lo mencioné hace un momento. Entonces, ¿cuándo puedo encontrar algún tipo de utilidad a este tipo de medidas? Supongamos que tenemos este ejercicio en donde se les pide que ordenen de mayor a menor a estas reservas ecológicas, a estos parques nacionales, pero que indiquemos primero cuál es el de mayor extensión y así consecutivamente, de manera descendente hasta el de menor extensión. Si queremos compararlos y notamos que están, por ejemplo, en decámetros cuadrados, metros cuadrados, hectómetros cuadrados, es decir, no están en la misma medida, necesitamos primero cambiarlos todos a un lenguaje universal para luego poder sí expresarlos ya en las medidas agrarias que tenemos aquí escritas. Entonces, pensemos, o mejor dicho, recordemos que cuando tenemos medidas de superficie, estas aumentaban o disminuían de 100 en 100. ¿Cuándo aumentaban de 100 en 100? Cuando yo iba a pasar de las unidades de medida más grandes a las más pequeñas, siempre iba a multiplicar por 100, por 100, por 100 a cada uno de los eslabones de esta cadena. Entonces, si tenemos decámetros cuadrados, es decir, algo parecido a las áreas, lo ideal sería que todas estas cantidades las pasemos a hectómetros cuadrados para luego poderlas pasar a hectáreas y compararlas entre sí. Entonces, si tenemos una cantidad en decámetros cuadrados y necesitamos pasarla a hectómetros cuadrados, vamos a necesitar dividirla para 100, para cuyo resultado poder considerarlo apenas en hectómetros. Entonces, si dividimos 3.339.300 para 100, nos va a quedar 33.393. Es decir, esta medida transformada en hectómetros cuadrados. En cambio, claro, si yo lo tengo en metros cuadrados, para poderlo enviar a hectómetros voy a necesitar dividirla 2 veces para 100, es decir, para 10.000. Y su resultado, voy a quitarle 4 ceros ya que estoy dividiendo para 10.000, va a ser 51.300 hectómetros cuadrados. Ahora me doy cuenta de que la última medida ya está ubicada en hectómetros, entonces ya tengo mis 3 medidas en hectómetros. Simplemente me doy cuenta de que una hectárea es lo mismo que un hectómetro cuadrado. Puedo decir que 58.560 hectómetros cuadrados son 58.560 hectáreas. Lo mismo va a pasar acá. Puedo decir que son hectáreas y puedo decir que son hectáreas. Entonces, ahora que ya tengo mis 3 medidas de estos parques y reservas en la misma medida agraria, es decir, en hectáreas, ya puedo yo ordenarlas de mayor a menor. Podemos entonces percibir que la reserva de mayor tamaño vendría a ser la reserva producción de fauna Chimborazo, ya que es la que tiene 58.560 hectáreas de amplitud o de extensión. Luego le seguiría la reserva ecológica Cayapas-Mataje y finalmente el Parque Nacional Cotopaxi, siendo el más pequeño de los 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Primero, decidir si vamos a trabajar con hectáreas, áreas o centiáreas. Y una vez que hayamos elegido la medida agraria correspondiente, vamos a trabajar con su equivalente en medidas de superficie. Con ello quedaría resuelto pues este ejercicio. Veamos ahora otros ejemplos de conversión aplicando las medidas agrarias. Listo chicos, tenemos entonces aquí 6 ejercicios en donde vamos a aplicar las medidas de transformación, en donde vamos a transformar las medidas agrarias.
Empezamos con el ejercicio A que nos dice, tenemos 4 hectáreas y queremos transformarlas en áreas. Al igual que las medidas de superficie, estas van a aumentar de 100 en 100 o van a disminuir de 100 en 100. Entonces, si queremos pasar de hectáreas a áreas, lo que tenemos que hacer es multiplicar esas 4 hectáreas por 100 y el resultado, que va a ser en este caso 400, pues va a ser la cantidad de áreas. Es decir, en 4 hectáreas voy a encontrar 400 áreas. Ahora, ¿qué va a pasar en el segundo ejercicio? Que tengo que pasar de áreas a metros cuadrados. Si yo me doy cuenta, el área corresponde a los decámetros cuadrados, no a los metros. Entonces, primero puedo, para hacerlo más sencillo, pasarlo a decámetros, que vendría a ser lo mismo, 6 decámetros a metros cuadrados, decámetros cuadrados a metros cuadrados. Y luego pues hago la multiplicación correspondiente. Ya que estoy pasando de una medida mayor a una menor, multiplico por 100 y tendría allí entonces 600 metros cuadrados en 6 áreas. Ahora, en el ejercicio se nos plantean 300 centiáreas en metros cuadrados. Si yo me doy cuenta, es un equivalente a hablar de centiáreas a metros cuadrados. Entonces, 300 centiáreas corresponden a 300 metros cuadrados. Siguiente ejercicio. Tengo 12 centiáreas y las quiero transformar en áreas. Si voy de una unidad menor a una mayor, tengo que dividir para 100. Entonces voy a dividir este 12 para 100. Y recordemos que cuando se debe dividir para 10, 100 o 1000, puedo simplemente recorrer la coma, que es como que si estuviera aquí la coma decimal, y me quedaría 0,12 centiáreas. Perdón. 0,12 áreas es la respuesta. En 12 centiáreas tenemos 12 áreas, 0,12 áreas. Tenemos también el ejercicio siguiente que nos dice tenemos 3000 centiáreas en hectómetros cuadrados. Tener centiáreas es lo mismo que tener metros cuadrados, es decir, es como tener 3000 metros cuadrados en hectómetros cuadrados. Se va a pasar de una unidad de medida menor a una mayor, dividimos en este caso para 10.000, ya que son 2 espacios. Tengo que recorrer 4 espacios, ya que hay 4 ceros, 1, 2, 3, 4, la coma quedaría al inicio. Mi respuesta sería entonces 0,3 hectómetros cuadrados. En este caso, y en el último ejercicio tenemos 4 decámetros cuadrados en centiáreas. Tenemos entonces los decámetros cuadrados y queremos pasarlo a centiáreas, es decir, podemos pasarlo primero a metros cuadrados y luego a las centiáreas correspondientes. Si es de mayor a menor, pues podemos multiplicar por 100 y luego voy a obtener los 4 decámetros cuadrados transformados en centiáreas, o en este caso a metros cuadrados primero, que es lo mismo que 400 centiáreas. Chicos, les recomiendo que cuando tengan que trabajar con este tipo de ejercicios puedan escribir esta tabla para que se les haga un poco más sencillo hasta que agiliten su proceso de transformación y correspondencia entre las mismas. En todo caso, les dejo otros ejercicios para que puedan seguir practicando en casa. Listo. Tenemos aquí entonces 4 ejercicios que deben aplicar, que deben resolver para aplicar las medidas agrarias de superficie. Que les vaya bien.